Welcome to Coffee and Pizza. I hope you can enjoy. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Café y Pizza. Y para el día de hoy traemos a un profesional increíble, pero antes de presentarlo, permitirme que haga este pequeño disclaimer. A día de hoy hemos llegado a los 3.000 suscriptores dentro de Café y Pizza, que creo que vamos, es de locos y está genial, pero aún así, el 70% de la gente que ve los vídeos no está suscrita al canal. Por lo que os pediría que por favor, y sin dejar pasar la entrevista que vamos a hacerle ahora aquí a Ezequiel, deis like y os suscribáis al canal si no estáis suscritos, ¿vale? Y después de decir eso, y discúlpame Ezequiel porque te tenía aquí esperando, muchas gracias por tenerte por aquí. Bueno, os presento un poco a Ezequiel. Ezequiel es especialista en transformación digital y diréis, oye, este no es hacker, ¿qué hace aquí una persona que no es hacker entre nosotros? Bueno, creo que Ezequiel tiene una clase larga para darnos, no solamente en ciberseguridad, sino también en la integración. Bueno, mejor que se presente él. ¿Quién eres, Ezequiel? ¿De dónde vienes? Gracias, Albert, por la presentación y bueno, un placer estar aquí contigo y con toda la comunidad. Bueno, yo te comento, soy argentino, tengo más de 20 años de experiencia en tecnología de la información principalmente. Actualmente resido en Perú, desde hace ya unos 10 años que vivo en Perú y estoy netamente metido en temas de transformación digital. Y también dentro de ese mundo de transformación digital, también veo temas de ciberseguridad, sí, temas de alto nivel, más desde el punto de vista estratégico. Y bueno, siempre resalto la importancia de unir las necesidades de transformación digital con que la ciberseguridad sea un pilar de la transformación digital. Y efectivamente tiene que ser. Pero te cuento un poco más de mí. Bueno, yo empecé muy joven a trabajar en el año 2003, no recuerdo. Empecé en un cibercafé. Los famosos cibercafé que ya hoy no existen o quedarán muy pocos. Me tocó la oportunidad de administrar el cibercafé. Armé la red del cibercafé y demás. Conecté las computadoras en su momento y después pasé a atender a las personas. Ese fue mi primer trabajo. Después pasé por áreas de soporte técnico, de computadoras, arreglo de reparación de computadoras. Y después yo soy de un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y bueno, yo decido irme porque entendía que para desarrollarme en tecnología, que era siempre me ha apasionado, necesitaba mudarme. Entonces, en el año 2004 yo decido mudarme a Buenos Aires buscando nuevas perspectivas, nuevas oportunidades para poder crecer en el ámbito de la tecnología. Y es cuando en el 2004 llego a Buenos Aires y bueno, y empiezo a buscar oportunidades y fue ahí cuando, bueno, empecé a trabajar en proyectos de migración de sistemas para bancos, para aseguradoras, entre otras, hasta que en el año 2006 tengo la oportunidad de entrar como administrador de red para una empresa internacional de tiempo compartido. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de crecer porque llegué hasta jefe de TI. Déjame hacer aquí un pequeño apunte, si me lo permite, Ezequiel. Ahora mismo, ¿dónde estabas dando clases? O he visto yo que has estado por ahí dando en el MIT, ¿no? Sí, sí. Quería redondear justo antes de llegar a ese tema Vale. Yo creo que está bien que demos ese highlight, ¿no? Porque mucha gente va a decir, coño, un argentino en el MIT, qué cosa más rara, ¿no? Entonces, creo que está muy bien el trasfondo que nos estás dando, pero a mí ya me salen muchas preguntas, ¿no? Primera de todo, ¿cómo llegaste al MIT desde Argentina, desde un pequeño pueblo? Pero bueno, ya nos has dado aquí unos inputs que creo que son súper interesantes, que, oye, empecé pues en un cibercafé y además no eres el primer argentino que viene por aquí y se ve que todos le tenéis un cariño especial a los cibercafés, no sé quién pasa y supongo yo que bueno, pues todos venimos de esa época que era el único punto de encontrarnos, ¿no? En ese punto y justamente por eso quería moverme yo ahí, es ¿por qué te dio por empezar dentro del mundo de la tecnología? Que creo que eso es una parte importante, ¿no? Bueno, antes de todo esto, de esta historia, en el año 99, mi padre me regala unos libros de programación en C. Y eso despertó mi interés y además me regalaba una computadora.
Entonces fue mi primer contacto, fue una de las primeras personas en el pueblo que tuvo internet. Entonces me conectó directamente con el mundo de la tecnología y empezar a aprender de manera autodidacta, primero con esos libros que me regaló mi padre, y después de manera autodidacta explorando el contenido o el poco contenido que había en ese momento en internet. O sea, conexión de dial-up por teléfono. Ya hablo de bastante tiempo atrás. Entonces ese fue mi primer contacto y después me empecé a interesar por las redes, por las comunicaciones, que fue lo que más me apasionó. Y bueno, y ese camino que empecé a trazar desde ese primer trabajo en el cibercafé hasta llegar a una gran empresa, ocupar cargo de jefe de TI. Y bueno, de eso me metió en el mundo empresarial y empezar a generar esa experiencia en trabajar en lo que me gustaba, principalmente que era trabajar con tecnología. Y aprendí mucho. Y después entré en otras empresas más grandes de telecomunicaciones, tuve más o menos 11 años, llegué a Experto Cloud, a dirigir grandes proyectos de migración de cloud y de implementación de infraestructura. Y el año 2019, en realidad, para contarte cómo llego a MIT, todo eso en realidad empezó en el 99, que fue también cuando mi padre me regaló los libros, también tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos por primera vez. Y ahí conocí el campus del MIT de manera presencial y obviamente quedé maravillado por todo lo que vi, fue increíble. Y me quedó ese sueño de en algún momento estudiar en mí. Y bueno, las circunstancias de Latinoamérica, de Argentina, obviamente parecía algo imposible. Y en la pandemia, MIT, o antes de la pandemia de 2019, MIT decide expandir sus programas y sus cursos fuera del campus, es decir, hacerlo de manera Correcto. Oye, y- perdóname, Ezequiel, simplemente a lo mejor entre tú y yo, pues sabemos que es el MIT, seguramente mucha gente que está escuchando el podcast sabe lo que es el MIT, pero por ponernos un poquito en contexto, explica a la gente lo que es el MIT y de dónde sale y por qué tiene la representación que es, o sí, por qué te fascinó cuando tenía en 1999, ¿sabes? Claro, el MIT está en Cambridge, en Estados Unidos, ahí prácticamente en la ciudad de Boston. Es hoy en día la universidad número 1 del mundo, calificada por diversos rankings, y es donde muchas de las tecnologías que utilizamos actualmente se han creado. Por ejemplo, el protocolo de la World Wide Web se ha creado en MIT, muchas tecnologías de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas que vemos actualmente aplicadas en el mundo real han sido creadas en MIT. Y bueno, es una universidad de gran prestigio y de reconocimiento internacional. Entonces, por eso me quedó ese sueño en ese momento, yo tenía 14 años, de poder estudiar en algún momento. Y bueno, después lo empecé a ver algo lejano, porque las circunstancias económicas de Argentina, de Latinoamérica, obviamente hacían eso imposible, pero como te comentaba anteriormente, MIT decide en el 2019 abrir los programas, certificaciones a nivel global para poder hacerlo de manera online. Entonces, apenas veo transformación digital, MIT fue, sin pensarlo, inscribirme al programa y tener el primer contacto. Y eso fue el primer paso y mi primer contacto con MIT, digamos, ya a, de manera de estudiante. O sea, ese fue mi primer contacto. Y después, en el 2020, ya durante la pandemia, ya estando todos en casa sin poder salir, fue cuando MIT lanza los certificados. O sea, el programa inicial duraba 2 meses y después lanza un certificado de transformación digital que duraba 9 meses. Entonces yo decido ahí inscribirme también para completar ese certificado. Y es ahí cuando en el 2021, finalizando la certificación, por haber tenido una participación destacada, por conocimiento, por experiencia, por compartir con mis compañeros y demás, MIT me invita a ser Learning Facilitator de los programas de transformación digital. Y al momento de la graduación, que se pospuso por el tema de la pandemia, me invita a dar el discurso de la graduación que fue en el campus en el 2022. Y actualmente ya llevo 3 años y medio, para ser precisos, trabajando en MIT, actualmente como embajador, coordinador, asesor y learning facilitator de transformación digital. Así que para mí, ese sueño de pequeño que inició en el 99 fue mucho más allá de mis expectativas y de lo que yo
podía haber esperado. Mi sueño era estudiar. Bueno, y ahora tengo el privilegio, el honor de ser embajador y de ser Learning Facilitator de los programas de transformación digital. Así que Que solamente sueño por eso. me gustaría aquí hacer un pequeño disclaimer. Yo sé que, bueno, yo estudié también, estudié Harvard, una certificación que hay de Harvard, que es el Business, bueno, esta la conseguí a través de DX, que es la plataforma que tiene Harvard, bueno, pues que ellos crearon y también con el MIT para dar sus cursos, como tú dices, facilitaciones a distancia, ¿no? Esa plataforma en EDX estudiar es gratuito y creo que es muy interesante que digamos esto porque muchas de las personas que vivéis en Hispanoamérica y en países así, muchas veces pensáis, oye, ¿dónde puedo estudiar de una manera de calidad y gratuita, ¿no? Y creo que puede ser un gran punto donde empezar, a lo mejor no solamente en hacking, también tienen cursos de especialización en ciberseguridad. Harvard tiene uno, que es el S5, no me acuerdo cómo se llama, tiene estación y creo que el MIT también tiene uno por ahí. Oye, pues es una plataforma. Luego, si tú ya quieres sacarte tu certificación, pues ya lo pagas extra, ¿no? Supongo que así es como sacaste la tuya primera, ¿no? Luego sí que hay unos planes más complejos y tal, que donde ya son de 9 meses y el precio ya no es lo mismo que lo otro, porque esa certificación me parece que a mí me costó unos $150 o así, ahora, pero ya moverte a certificaciones más complejas como las que tú tienes ya tienen unos precios que ya no son tan asequibles, ¿no? Pero aún así, para tener un buen punto de partida, creo que esas certificaciones pueden ser bastante buenas. Bueno, por ejemplo, tú, ¿no? Sí, sí, de hecho están en las certificaciones gratuitas con la plataforma de EDX, que lo comentaste anteriormente, y después están los programas certificados que ya tienen un costo mayor, que son los que yo hice, pero obviamente se puede tener ese primer contacto con plataformas gratuitas, las cuales han sido creadas, esa plataforma de EDX ha sido creada por MIT, justamente para impartir algunos cursos de manera gratuita. Te puedes acceder a un certificado digital por $50, $150, dependiendo del programa y curso que elijas. Y después tienes otras opciones, que es lo que yo he tomado, ya que tienen un costo mayor, pero que obviamente tienen otra profundidad, digamos, abarca mayor cantidad de temas, tienes clases en línea, vivo, y también tienes la oportunidad, como me pasó a mí, de graduarte en el campus. Entonces, es una experiencia más completa y mucho más enriquecedora desde el punto de vista de contenidos y de la experiencia total que vives. Totalmente, pero sobre todo quería dejar este punto aquí porque hay muchas veces, mucha gente que nos escucha de Hispanoamérica y a veces pues están un poco perdidos, ¿no? En la creación y por eso justo también quería traerte, ¿no? Porque creo que hay muchas veces nos centramos en el mundo de la ciberseguridad y nos olvidamos de lo que es la parte de negocio, transformación digital, todo eso. Y creo que es muy importante, mucha gente que a lo mejor le gusta el tema de la ciberseguridad y le gusta el tema del negocio, del emprendimiento o la gestión de empresa y tal. Y yo creo que aquí puedes, en tu campo, se ve la conjunción de los dos ambientes, ¿no? Y por eso creía que era muy importante que vinieras y por eso te lo agradezco mucho. Pero ya no te corto más y ni te cambio más de movimiento y continuemos avanzando porque estábamos que habías estudiado allí en el MIT y empezaste a trabajar, pero oye, ¿y qué experiencia hiciste tú profesional previa, aparte de lo de trabajar montando la red del sitio este de... Sí, bueno, yo culminé mis estudios, yo soy ingeniero empresarial y de sistemas, un poco ahí vinculando al tema de negocios y la tecnología, y después terminé una maestría de Administración de Tecnologías de la Información en el Tecnológico Monterrey de México, y también tengo mis certificaciones, obviamente, las que mencioné anteriormente en MIT, de transformación digital, entre otras certificaciones que tienen que ver con metodologías ágiles, en arquitectura empresarial, redes, cloud, etc. Entonces, la realidad es que MIT, más allá del conocimiento, al menos MIT Professional Education, que es donde yo estoy actualmente, lo que está buscando actualmente es traer talento. Y el talento, cuando lo detecta, independientemente de dónde el talento se encuentre, lo atrae y trata de que esas personas destacadas puedan formar parte de la comunidad. Entonces, más allá de los conocimientos, también uno valora la parte humana, la parte de los valores, de una persona que pueda
conectar con las personas, que es lo que a mí me pasó durante el programa, el certificado de transformación digital, donde yo genuinamente y desinteresadamente ayudé a muchas personas en aspectos técnicos. Entonces eso fue, digamos, esa voluntad de ayudar, de compartir conocimiento con personas que quizás no tenían tanto conocimiento técnico, fue lo que también me abrió las puertas a MIT, más allá del conocimiento, más allá de la experiencia. Creo que también ese es un gran valor que MIT considera para las personas que forman parte de eso. Y luego te quiero una pregunta también que quería hacerte. Claro, hoy en día muchos perfiles de LinkedIn y por ahí mucha gente explica, experto en transformación digital, ayudamos a tu negocio a la transformación digital. Claro, suena esto como, ¿no?, como un programa de venta, ¿no? Pero bajemos, tú que tienes un perfil técnico y vienes de estudiar ingeniería, o sea, porque he visto gente que te ayuda a la transformación digital y ves sus trasfondos y son gente pues que viene de un tema más de negocio y su conocimiento a lo mejor no puede ser tan técnico. Creo que mejor que tú nadie nos va a explicar qué significa la transformación digital, ¿no?, hoy en día. A mí me gusta definirlo. Primero que nada, no existe, para mí no existen expertos en transformación digital. Es decir, hay alguien que puede haber personas, perfiles que tengan experiencia, que tengan mayor conocimiento de determinada área, que puedan contribuir significativamente a la transformación digital, pero un experto, tú me digas, la pregunta fácil que yo haría, ¿cuántas empresas, organizaciones has transformado? Y probablemente es ninguna, porque puede ser un proceso complejo, es algo que puede tener un horizonte de tiempo muy largo y es algo que no tiene un fin específico, es decir, no es un proyecto específico que tenga una duración determinada en el tiempo. Va a ser una manera continua de trabajar y eso me lleva a definir la transformación digital. Para mí, lo que me gusta siempre mencionar es que la transformación digital yo la divido en dos partes. La parte de transformación es humana, es personas, es cultura, y ahí es donde debemos destinar el 80% del esfuerzo, porque lo que te funciona a ti o en tu empresa o en tu país no necesariamente va a funcionar en otro lugar. ¿Por qué? Porque hay barreras culturales, hay secos mentales, hay resistencia al cambio, hay estructuras de poder que van a impedir que pueda transformar o llegar a ese estado ideal que se busca con la transformación digital. Entonces, el 80% de empresas, 86% de empresas fracasan en la transformación digital, según Forbes, y recientemente un estudio de McKinsey decía que el 70% de las empresas sigue fallando en la transformación. Si bien ha bajado un poco ese indicador, pero igual sigue siendo alto. Y la principal barrera es la cultura. Por eso, la parte de transformación digital son las personas. Es decir, enfocarse en gestionar el cambio, principalmente en las personas. Y después viene la parte digital, obviamente, que es todas estas tecnologías disruptivas que estamos viviendo en los últimos 10 años, quizás 15 años, recientemente con la inteligencia artificial y todo lo que eso implica. Entonces, la parte digital es la parte de la tecnología. Cloud, blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, también hay un poco de ciberseguridad, que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando unimos todas esas dos partes, 80% de transformación más la parte digital, que son las tecnologías, que es el 20% restante, vamos a poder entender qué es la transformación. Entonces, una definición corta, esto son netamente mis palabras, es una transformación cultural acelerada por la tecnología, donde vamos a integrar tecnologías disruptivas en el negocio para generar mayor valor de manera diferente, una vez que hayamos hecho una transformación de la organización totalmente efectiva y alineada por las necesidades. Entonces, es complejo, es algo que está de moda, muchas personas se denominan expertos. Yo no me considero experto, más allá de estar ya varios años en MIT, sigo aprendiendo constantemente y es muy difícil determinar que alguien sea un experto. Si hay personas que te van a ayudar a darte quizás consejos, que van a ayudarte a diseñar una estrategia, que van a ayudarte a elegir las tecnologías más apropiadas para tu negocio, pero digamos que es algo tan complejo que es muy difícil decir que han tenido éxito en X cantidad de cosas. Sí, eso es complejo. Eso me parece muy, muy interesante aquí también, y no te lo digo por quedar bien, pero me parece también muy interesante tu humildad, ¿no?, a la hora de decir, oye, un tío que da clases en el MIT, que me venga y me diga que él no es experto en transformación digital,
pues si no lo de ser, ¿quién lo va a ser, no? También, y decía lo mismo, ¿no? Te lo agradezco mucho esa humildad, y aparte sé que es real porque sé que es un campo muy complejo, ¿no? Me gustaría que a lo mejor pudiéramos poner, eh, te viene, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Y para que también poner las cosas a veces con ejemplos se entienden mejor, ¿no? A ti te viene una empresa, ¿no? Y pues es una pequeña empresa que tiene, pues yo qué sé, 5 ordenadores y un servidor y te dice, oye, quiero que me hagas una transformación digital. Te lo lanzo muy, muy efímero y muy sin o de una pequeña empresa, o voy a poner el ejemplo de una pequeña empresa porque luego lo vamos a escalar. Entonces, ¿tú allí qué haces? ¿Qué hace una persona que se dedica a transformación digital? Lo que pasa es que hablar de transformación digital es mucho más complejo desde el punto de vista de una pequeña empresa, y generalmente lo que se hace en ese punto es empezar con la digitalización, es decir, qué servicios o qué procesos se pueden digitalizar, ya sea, vamos a hablar de algo muy simple, una emisión de una factura electrónica o documentos de manera electrónica, evitando en mayor medida el papel. Entonces, generalmente se busca eso, pero no podría definir a eso como transformación digital, lo definiría como digitalización del proceso, que si bien es parte de la transformación digital, pero en la actualidad es algo muy pequeño. Y el otro punto es que puedan empezar a utilizar algún sistema donde puedan empezar a centralizar la información, donde puedan empezar a registrar sus ventas, donde puedan empezar a centralizar contacto que tienen con los clientes y un poco ir moldeando la manera de trabajar. Es decir, en vez de usar los esquemas tradicionales de papel o lo que estamos acostumbrados normalmente al momento de crear una nueva empresa o una pequeña empresa, tratar de que sea lo más digital posible para empezar a Mm. acostumbrar sus maneras de trabajar, acostumbrarlos a ser, digamos, netamente digitales. Ahí obviamente puede haber algunos servicios en la nube, cuando empiezan a crecer, es decir, poder integrar y algunos servicios de, no sé, de ofimática que estén en la nube, algunos servicios de, en el momento que crezcan y que tienen la necesidad de un servidor, también de poder colocarlo en la nube, ya que tiene ahorros significativos en cuanto a la inversión inicial que se tiene que hacer en el hardware y todo eso. Eso queda de lado, ya que vamos a subir un costo por servicio, que una de las ventajas que nos dice el pago por uso, que es una ventaja que nos promete la nube y la cual en la mayoría de los casos se cumple. Entonces, entender un poco esas necesidades y empezar a alinearlos para que si esa empresa crezca, en su momento tenga ya incorporada una manera muy digital de trabajar, una mentalidad digital. Entonces, es sentar las bases. No, me parece muy interesante además, Ezequiel, porque justamente has tocado el punto que yo quería que llegaras, ¿no? Que es el tema cultural, que es algo que muchas veces no se le tiene en cuenta dentro de las empresas y dentro de esas transformaciones digitales, que es o sea, pasas de, yo creo, y seguramente aquí te lo habrás encontrado en muchas veces, ¿no? La persona y justamente te he puesto por esto este ejemplo, ¿no? La persona que estaba acostumbrada a hacer sus cosas en su ordenador o en su computadora, en local, o hacer las cosas a papel, o hacer las cosas de una manera, la estás acostumbrando a que a partir de ahora tiene que gestionar un correo electrónico, tiene que gestionar una serie de usuarios, tiene que gestionar passwords, y esto es donde normalmente la gente que nos dedicamos a la ciberseguridad, pues de ahí saca, o más al Red Team, o bueno, a cosas así, es donde encontramos nuestra parte de entrada, ¿no? Por eso justamente te ponía este ejemplo, porque normalmente las empresas pequeñas, cuando hacen ese movimiento al cloud, pues esa transformación digital, se olvidan muchas veces la parte de la culturización de los equipos, ¿no? Y creo que alguien nos dijo por aquí, y creo que está muy bien, muy bien, muy bien visto, ¿no? Que la diferencia entre que tu empresa sea segura y no sea segura es un clic en un link de alguien, ¿sabes? Entonces, creo que esa parte cultural, y justamente por eso te lo decía, creo que es muy importante, ¿no? El que empecemos en una parte que aquí lo has mencionado muy bien anteriormente en el tema de empezar a culturizar a la gente y empezar a enseñarlos, y antes lo has comentado también, en que la transformación digital empieza de las personas, ¿no? Por lo tanto, creo que la pregunta que te hacía me la has respuesto muy bien, y justamente era donde yo me quería ir al siguiente punto, ¿no? Claro, en una empresa pequeña, como tú dices, es muy fácil, ¿no? Pero ¿y qué hacemos con una empresa grande que ya tiene una cultura y que ya
tiene un montón de equipos y te dicen, oye, yo esto no lo quiero cambiar porque ya me funciona, ¿no? ¿Cómo tú, como llegas allí, seguramente en muchos casos vas a recibir pues que la gente no quiere cambiar o que yo ya estoy bien así? ¿Cómo les enseñas que a lo mejor las cosas las pueden hacer mejor, ¿no? O qué problemas te sueles encontrar en ese tipo de clientes? Sí, la principal barrera es la cultura. Es decir, aquí vamos a seguir haciendo las cosas de esta manera porque así funcionó en el pasado, porque así seguirá funcionando, porque mejor no tocar lo que ya funciona, las fórmulas que ya nos llevaron al éxito, generalmente en empresas que les ha ido bien, es muy difícil cambiar su manera de trabajar. Por eso hablaba de un 80% de enfocarse en la transformación y por eso hablaba de ese 70% de McKinsey que contaba en un reporte el año pasado que las organizaciones siguen fallando. Y la principal barrera de eso es la cultura. Entonces, cuando se llega a una empresa de mayor tamaño, de gran envergadura, donde hay áreas muy grandes, que hablo de 500 empleados hacia arriba, 1000, 2000, obviamente el cambio es mucho más complejo, porque obviamente nadie va a querer cambiar su manera de trabajar si no le muestras un beneficio. Es decir, esto va a mejorar mi manera de trabajar, va a ahorrar tiempo, va a ahorrar costos. O sea, ¿qué beneficio hay para mí, para mi equipo y transversalmente para toda la organización? Entonces, si no hay un mensaje claro, definitivamente va a costar mucho y cuesta mucho cambiar la manera de trabajar de las personas. Entonces, lo primero es involucrar a la alta dirección, es decir, a los líderes de la organización para que manden un mensaje claro de que ellos primero deben entender lo que implica la transformación digital y una vez que ellos entienden lo que es la transformación digital, después se puede desarrollar un plan, una estrategia para poder alcanzar ese estado deseado. Entonces, cuando la alta dirección o líderes se involucran, es cuando se puede generar un cambio más significativo. Si empezamos por otro lado, la realidad es que el cambio no va a ser tomado digamos, con la seriedad que lo amerita y va a ser algo más dentro del día a día de cada una de estas personas. Entonces, hay que alinear a la parte directiva y que esa parte directiva empiece a comunicar, empiece a involucrar a las partes interesadas y empiece a involucrar prácticamente a toda la organización que tiene que ser parte de eso para lograr tener éxito. La realidad es que es muy difícil asegurar el éxito, pero lo que yo siempre recomiendo es agarremos un proyecto pequeño, que quizás que no tenga tantas dependencias interdepartamentales, y con ese proyecto usémoslo como un caso de éxito, de que se pueda lograr la eficiencia operativa, de que se pueda generar ahorro de costos, de que se pueda optimizar tiempos, y después se presenta como un caso de éxito interno. Entonces, cuando las personas ven que, por ejemplo, analizando datos, con datos como se dice comúnmente, datos de calidad y que pueden tener reportes automatizados y que tomen mejores decisiones, generalmente es un proyecto de transformación digital o se pone dentro del programa de transformación digital o del plan de transformación digital y eso termina siendo un caso de éxito. Entonces, cuando las otras personas ven que analizando datos tienen reportes automatizados, que les llega a su celular, que rápidamente saben lo que ocurre en cualquier momento en cualquier lugar, pues todas las áreas quieren lo mismo. Entonces ahí eso sirve muchas veces como un caso de éxito para empezar a generar interés cuando una vez que las personas se enamoran de por qué estamos transformándonos, ya no lo cuestionan, simplemente empiezan a contribuir para que ese cambio sea real y que ellos obtengan esa promesa de tener una optimización en su día a día de trabajo. Entonces, esa es una forma de empezar. Hay otras formas, obviamente, pero va a depender mucho del estado actual de la organización y muchas veces se empieza también por analizar la madurez digital de la organización. Entonces, cuando eso se tiene ese indicador de la madurez digital, se puede tomar una mejor decisión por qué lado empezar o por qué proyecto va a ser más significativo para poder empezar a dar esos primeros pasos, lo que se conoce como un quick win, es decir, una ganancia o una victoria temprana, para que eso vaya moldeando la manera de trabajar de la organización y generar ese efecto expansivo dentro de la organización para que obviamente todos empiecen a involucrarse en la iniciativa de transformación digital.
Además, aquí también has tocado otro punto muy interesante que es empezar de pequeñas, ¿no? Que yo he visto en casos de transformación digital, ahora ya no, porque ya están muy implantados, pero sobre todo hace unos años, cuando empezó a utilizarse SAP o SAP o como le queráis llamar, empezó a hacerse muy famoso. Muchas empresas empezaron a meter SAP, pero a tope, venga, en todos los entornos, en todos los sitios, e incluso hubieron muchas empresas que se arruinaron. Y las que no se arruinaron, como es una tecnología nueva y a veces es muy difícil controlar todo el grosso de la empresa, dejaban muchas puertas abiertas, ¿no? A nivel de seguridad, porque no securizaban bien los ambientes, porque a la gente no la culturizaban bien, por muchos aspectos, ¿no? Entonces, esto que dices, también nosotros como a veces, como atacantes o como red teamers o como ciberseguridad también, esto tenemos que aprender a interpretar y por eso creo que es interesante también este punto, ¿no? Interpretar dónde está la madurez de la empresa para que cuando nosotros vayamos a hacer un ataque o vayamos a hacer una evaluación de seguridad, saber con qué puntos tocamos, ¿no? Y creo que aquí esto que has dicho es muy importante y por eso lo has hilado muy bien, decir, oye, empecemos por pasos pequeños, porque a lo mejor si empezamos por la grande, la que liamos aquí, no, mejor no quebramos otra, ¿no? Porque Y eso me lleva a contarte una experiencia reciente, un grupo empresarial de los más importantes de México. Hace 3 semanas estuve dando una capacitación de inteligencia artificial. Al principio, cuando nosotros abordamos la temática, hicimos una pregunta al Menti sobre qué sentía frente a la palabra o a las palabras de inteligencia artificial. Muchas personas, o la mayoría, decía miedo, decía conocimiento. Entonces, nosotros lo llevamos de que entiendan la inteligencia artificial desde el punto de vista conceptual, de manera general, y después lo llevamos a unas actividades prácticas, a talleres prácticos, de lo que ellos podían crear con ChatGPT, con Copilot de Microsoft, principalmente con estas herramientas de IA generativa, y ellos empezaron a detectar proyectos e iniciativas de inteligencia artificial, ya sea para solucionar problemas que vienen de hace tiempo o para solucionar problemas o iniciativas recientes o incluso ideas innovadoras que puedan aplicar en su día a día. La realidad es que cuando ellos entendieron lo que se podía hacer con la tecnología, entendieron qué implica la inteligencia artificial generativa, se generaron más de 200 proyectos potenciales. Y ahora ellos están trabajando en seleccionar los más importantes o los más representativos para empezar a generar esas iniciativas de inteligencia artificial dentro del programa de transformación digital. Entonces, ahora las personas, una vez que entendieron qué es la inteligencia artificial, están contribuyendo a esas iniciativas, a esos proyectos. Todos están contribuyendo. Entonces, cuando tú logras ese efecto, es cuando vas a tener más éxito en la transformación digital, obviamente porque todas las personas están involucradas al entender y saber perfectamente lo que pueden hacer. Entonces, después hicimos la misma pregunta que hicimos al inicio, que sentían frente a la inteligencia artificial, y la mayoría respondió una oportunidad, mejora, optimizar, y ese fue el cambio que nosotros generamos con un programa de capacitación. mira, y además me va súper bien que digas esto, porque justamente hace un día o 2 días escuchaba a un CEO, a un propietario de una empresa grande de tecnología, que él decía que en el 2024 ya no contrataba gente que no tuviera conocimientos avanzados de inteligencia artificial, porque había detectado que la gente que eran especialistas o tenían un conocimiento avanzado de inteligencia artificial eran mucho más productivos para la empresa. Y al final, lo que el dueño de una empresa busca es tener el mayor beneficio de un trabajador. Al final esto es un negocio, ¿no? Entonces también lo que intentamos hacer es invertir lo mínimo para ganar lo máximo. Y si yo tengo un tío que en 4 horas me hace el trabajo que otro me lo hace en 2 días, pues oye, a lo mejor esa especialidad en inteligencia artificial, tanto ya no solamente yéndonos a un punto que pueda utilizar una persona que se dedique dentro de una oficina, sino también dentro del Red Team, dentro del Blue Team, dentro a la hora de crear informes de ciberseguridad o dentro de esas cosas, creo que pueden ayudarnos muchísimo, porque una de las peores cosas que llevamos, por ejemplo, dentro de los equipos de seguridad es crear esos reportes, ¿no? Que son odiosos, tediosos, todo el mundo los odia hacer. Oye, pues sin hacer un reporte, en vez de estar 2 días de trabajo, puedes hacerlo en uno,
creo que es una gran herramienta, ¿no? Y por eso me ha ido muy bien que digas esto, porque a lo mejor también la gente, otra de las cosas que debe hacer, empezar es no ver a la inteligencia artificial como un enemigo, sino más bien como un amigo que te va a ayudar a que tú tengas, digamos, siempre superpoderes, ¿no? Yo le digo que te da superpoderes porque te convierte en superhumano, ¿no? Y eso está muy bien y muchas gracias por traer la anécdota porque creo que venía muy bien con el sentido. Pero déjame que haga un poco, irnos un poquito, unos pasos hacia atrás y una vez que ya estamos dentro de la transformación digital y que la gente ha entendido lo que es una transformación digital y la importancia que puede tener dentro de un negocio de transformación digital, ahora vamos a ver cuánta gente es capaz de entender la importancia de la securización dentro de una transformación digital. Que si ya te cuesta que la transformación digital, que la securicen, cuéntame qué tal se lo ayudas. Mencionaste anteriormente el caso de SAP. Y la realidad es que muchos proyectos hace 10 años de transformación digital se marcaba, o sea, un proyecto de la implementación de un ERP se marcaba dentro de lo que se consideraba transformación digital. Hoy ya no. Hoy ya, digamos, es algo que las empresas ya deberían tener y de manera madura y de manera, digamos, ya muy familiarizados con la utilización de un ERP, más allá de que hay empresas que actualmente no. Y actualmente estamos en la era de la inteligencia artificial, prácticamente es lo más novedoso, lo más disruptivo de las últimas décadas. Y cuando estamos hablando de transformar, que hablamos anteriormente de la parte de transformación, y cuando hablamos de la parte digital, vamos a estar incorporando nuevas tecnologías. A veces tecnologías que desconocemos o que no tenemos mucho conocimiento dentro de la organización, y eso nos implica cambios y tenemos que tener especial atención. Ya no hablo de la ciberseguridad como un equipo de trabajo o un equipo dedicado a la ciberseguridad, sino hablo del punto de vista estratégico. Es decir, la ciberseguridad debe ser un pilar clave de la estrategia de la organización, tanto dentro de la estrategia general de la organización como dentro de la estrategia de transformación digital. Para mí eso es esencial, porque definitivamente todos dentro de la organización deben estar preparados para mitigar los ataques más comunes. Porque en la actualidad la realidad es que los atacantes se están centrando mucho en las personas, más que en la infraestructura, porque termina siendo el primer eslabón o el eslabón más débil para vulnerar la seguridad de una organización. Y generalmente es ahí donde tienen éxito. Hablo de técnicas de ingeniería social, hablo del phishing, por ejemplo, que termina siendo la puerta de entrada más común para ataques ransomware o para ataques más sofisticados de apropiación de identidad. Entonces, las empresas invierten quizás en tecnología, pero no invierten en culturizar, como mencionabas anteriormente, en preparar a las personas para mitigar la mayor cantidad de ataques más comunes. Y ahora con la inteligencia artificial, estos ataques se van a volver mucho más sofisticados. Ya hay casos recientes de una empresa que fue atacada. En realidad una persona simularon una llamada de Zoom, creo, Teams, no recuerdo ahora la herramienta, y las personas que estaban detrás de esa videollamada habían sido generadas con inteligencia artificial, tanto rostro como la voz, y la persona que era real, que era de la empresa, no logró darse cuenta y realizó una transferencia de dinero. Entonces, si no preparamos a las personas para poder mitigar esos ataques que se van a venir de manera más sofisticada, definitivamente hay una brecha en la cual se debe cubrir y por eso debe ser muy importante tener la ciberseguridad desde el punto de vista estratégico, para que no solo se invierta en herramientas de ciberseguridad, no solo se invierta en tener un equipo dedicado a ciberseguridad, sino en preparar a las personas. Creo que eso es lo más recomendable en la actualidad. Y mira, por poner solamente un dato, del otro día tengo un poco de mala memoria, pero creo que era por ahí entre el 75 y el 80% de los ataques hoy en día a las empresas donde se roban datos o se accede a datos viene por ataques de phishing. O sea, solamente por tener el dato de lo grande que sigue siendo hoy en día el tamaño del robo de datos a través de técnicas tan simples como el phishing, ¿no? Como un clic o algo así lanzado a la persona. Y también, otra de las cosas que también quería hacerte es, hoy en día se habla mucho
seguridad por diseño, security by default, zero trust technologies y todo esto. Entonces, yo sé que aquí en Europa las empresas están empezando a concienciarse porque la ley así lo exige, ¿no? Pero yo no sé si eso por ahí, por los países de Hispanoamérica, Latinoamérica o Iberoamérica, como le queréis llevar, ¿cómo lo llevan? Ahí, tú que conoces más esa zona. Sí, aquí algunos países han empezado a crear la ley de ciberseguridad, leyes de ciberseguridad desde el punto de vista de aplicación del gobierno o del Estado, en sentar algunas bases, pero eso no es suficiente. Definitivamente eso puede dar una hoja de ruta o dar el primer paso en generar mayor conciencia para las personas, para las organizaciones, pero la realidad es que se necesita un trabajo mucho más profundo y principalmente que las personas entiendan qué implica utilizar servicios en línea, qué implica interactuar con servicios, por ejemplo, de la banca y demás, para que no sean susceptibles de ataques de phishing o ataques ya más dirigidos que tienen que ver con directamente a WhatsApp o un mensaje de texto. Actualmente sigue sucediendo, donde una persona no preparada definitivamente va a ser víctima de un ataque, si es que ya no lo fue, y hasta el momento no se ha dado cuenta. Entonces, creo que hay que involucrar. Para mí siempre una idea que tengo y que en pocos lados he visto, en realidad prácticamente en ninguno, creo que en la necesidad de empezar a hablar de ciberseguridad en los colegios, en las escuelas, a temprana edad, para que las personas vayan desde pequeñas moldeando su forma de interactuar con las aplicaciones, de cómo compartir información, de qué manera de cómo protegerse, y de esa manera, cuando tengan una edad donde ya estén trabajando en una empresa, ya tengan incorporadas esas habilidades mínimas o básicas en cuanto a la ciberseguridad. Y después, de manera más amplia, obviamente hay que trabajar mucho a nivel empresarial el tema de ciberseguridad, generalmente en que se desarrolla una estrategia y que las personas estén debidamente preparadas. Y esto me lleva a contar otra anécdota de hace tiempo en un aeropuerto. Estaba en una sala de aeropuerto esperando abordar, y había una persona a mi lado, un alto directivo de alguna empresa, no recuerdo ahora cuál fue. La persona se comunicó con el banco y empezó a dar todos sus datos personales: nombre, dirección, correo, teléfono. Entonces, si yo hubiese tomado nota de todos sus datos personales, porque incluso dijo el nombre del banco con el cual se estaba comunicando, él podía haber cortado la llamada y yo hacerme pasar por él en una nueva llamada y hacer una transferencia, lo que fuese. Entonces eso muestra que las personas en realidad no están preparadas. Tienen actividades cotidianas y es donde se están enfocando los hackers, en esas vulnerabilidades de las personas. ¿Por qué? Porque termina siendo más efectivo que atacar la infraestructura de una empresa, ya que hay que destinar más tiempo y mayores recursos. Si ataco a la persona, voy a tener mayor probabilidad de éxito y va a ser más óptimo desde el punto de vista de un atacante. Entonces creo que hay que trabajar mucho en ese sentido, preparar a las personas para que sean partícipes de esa estrategia de ciberseguridad o de esa cadena de defensa de la ciberseguridad, y que las personas no terminen siendo el eslabón más débil. Definitivamente creo que eso es lo que debería ser. Y me permites que te haga un apunte. Sé que te ha salido porque lo leemos constantemente en la prensa, pero los hackers no robamos. Los hackers somos buenas personas. Hacking is not a crime. Se le quería referir a los ciberdelincuentes. Yo te he entendido porque constantemente en la prensa nos bombardean con los hackers roban no sé qué, los hackers roban no sé cuánto, los hackers... Oye, que los hackers no robamos, que los hackers somos buenas personas, somos justamente lo que nos dedicamos a que a ti no te roben, ¿no? Entonces, exacto, entonces entiendo totalmente. Además, esto es una cosa que intento yo también hacer un poco entender a las empresas, ¿no? Que muchas veces, tal y como actúa un red team o como actúa, oye, que está bien tener un red team, está bien tener un equipo que te haga pues ese tipo de trabajo, ¿no? Pero yo creo que muchas veces las empresas les falta tener especialistas en el conocimiento de realmente cómo trabajan los ciberdelincuentes, ¿no?
porque antes ha hecho mención de un punto muy importante que es la culturización de la gente joven, ¿no? Y justamente por eso también nace este podcast, ¿no? Un poco para hablar de seguridad. Vamos a hablar de seguridad, vamos a conocer lo que es la seguridad, pero una de las cosas que no se da cuenta la gente joven, ni tampoco mucho menos la gente mayor, es nuestra huella digital, ¿no? Y la importancia de la misma, ¿no? Y eso seguramente hay muchas empresas que no lo están tomando muy en cuenta, pero puede ser muy importante. Si yo empiezo a compartir dónde está el CEO, a qué hora está el CEO y a qué hora viene y a qué hora va, yo puedo llegar a saber a qué hora está cogiendo un avión para en ese momento hacer la llamada o llamarle justo en el momento antes de coger el avión, porque yo sé que ese momento esa persona va a coger un avión, por lo tanto me va a atender, no va a estar escuchando lo que le voy a decir, y si yo en ese momento le pido los datos de su banco, como estaba haciendo esa persona, me los va a dar porque la pilla un poco con las defensas bajas, ¿no? Entonces también hay que empezar también a ser consciente de, ya no solamente en un aspecto técnico de la seguridad, que a lo mejor los ciberdelincuentes más provecho sacan, no solamente es en eso, sino en estudiarnos en esa huella digital y en utilizar técnicas pues, que a lo mejor nosotros no habíamos pensado, ¿no? Y eso seguramente es lo que estabas comentando con él, oye, empezar a hablar de seguridad y empezar a concienciar a la gente, ¿no? Que creo es lo que más cuesta y sobre todo cuando les toca el bolsillo, que es lo que tú les explicas, ¿no? Sí, es saber cómo reaccionar ante esos eventos que podrían ser sospechosos. Y si tengo duda, comunicarse con los especialistas dentro de la organización. Entonces, lo importante es darle esas herramientas para que puedan mitigar esos ataques comunes, que en realidad ya son muy frecuentes. Yo recibo todo el tiempo mensajes de WhatsApp, mensajes de texto o a veces correos que una persona no preparada fácilmente puede caer. Por eso yo me enfoco a veces en preparar a mis padres que entiendan algunas cosas comunes, porque obviamente son de otra generación y hay algunas cosas que quizás no entiendan. También a las personas más pequeñas, mis sobrinos, por ejemplo, trato de darles esas cosas, de que presten atención a algunas alertas o algunos red flags, como bien se conoce, de que eso podría ser algo, un intento de fraude o un intento de robo de información para que ellos no sean susceptibles de ataque. Entonces, creo que es muy importante preparar desde el punto de vista cultural y después generar una estrategia sólida, ¿no? Para mí, siempre lo que mencionan programas de MIT, que me toca hablar en uno de los módulos de ciberseguridad y un poco, acá estoy haciendo un resumen de todo lo que comparto de esas sesiones, pero creo que lo importante es que el plan de ciberseguridad o la estrategia de ciberseguridad sea robusta, pero a la vez tenga flexibilidad. Es decir, que pueda adaptarse a las nuevas tendencias. Porque, por ejemplo, cuando apareció ChatGPT, hubo el filtrado de información de datos de Samsung, porque una persona de Samsung copió y pegó información confidencial en ChatGPT y esa información se filtró. Entonces, si la estrategia de ciberseguridad o el plan de ciberseguridad desde el punto de vista estratégico no está adaptado a las tendencias que estamos viendo actualmente, principalmente con la IA generativa, definitivamente, por más robusta que sea, por más que hayamos invertido mucho tiempo y dinero en capacitar a las personas, si no tengo la capacidad de adaptarme o de prever algunos escenarios futuros de lo que va a suceder con la IA generativa y poder mitigarlos antes de que eso ocurra, definitivamente el plan en algún momento va a fracasar. Entonces, mi recomendación siempre es que sea robusto, pero que a la vez tenga la flexibilidad de adaptarse a las tendencias actuales, que cada vez van a ser más aceleradas, es decir, cada vez vamos a ver nuevas amenazas o nuevas formas de vulnerar la información o los datos de una organización. Entonces, hay que estar atentos, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino de lo que está sucediendo en todo. Y ya por acabar, los últimos 10 minutos que quedan, creo que has tocado un punto que también vuelve a ser muy interesante y es la importancia de un plan, ¿no? Porque siempre que hablamos de ciberdelincuencia, hablamos de, es que, bueno, pues hay que defenderse, hay que poner antivirus, hay que poner LDR, pero la importancia de tener un plan para cuando pase, ¿no? Porque a todos nos va a pasar. Y pocas empresas son las que conozco yo que tengan un plan de contingencia sólido, que hagan pruebas de recuperación de los datos, que tengan planes de backup fuera de línea.
No sé si eso también te lo encuentras cuando vas allí, ¿no? Cuando vas a hacer a lo mejor una transformación digital y dices, no, es que tú los datos los tienes que tener también guardados en una copia en frío en otro sitio, ¿no? No sé si eso les cuesta entenderlo o lo aceptan. Cuesta, porque para mí, por ejemplo, vamos a hablar de un plan de recuperación, sí, se planifica, está escrito cómo debe reaccionarse, pero nunca se prueba, o rara vez se prueba. Es decir, hay que simular un escenario de ataque para ver si todos los mecanismos y todas las acciones que debemos tomar se cumplen en el tiempo determinado. Porque si mi plan es recuperarme en 1 hora, de 30 minutos, y después yo veo que ante un ataque puedo terminar recuperándome realmente en 4 o 5 horas, analizo el dinero que pierdo desde el punto de vista de la organización en ese tiempo, evidentemente mi plan necesita ser revisado. Porque en el papel, en el PowerPoint, todo es muy bonito, muy lineal, todo el mundo se convence, pero si eso no se prueba en un escenario simulado, definitivamente no vamos a saber si realmente funciona o no. Y dentro de los planes de ciberseguridad siempre tenemos que considerar la parte de recuperación, cómo vamos a reaccionar a un evento, la mayor cantidad de eventos posibles que podrían ocurrirnos, saber qué hacer, y que las personas sepan qué hacer, a quién comunicar, de qué manera, en qué tiempo, a quién involucrar y de qué manera instalar ese problema. Lamentablemente, eso desde un backup, tan simple como tener un backup, el proceso de backup o procedimiento de backup no termina hasta que no se prueba. En realidad, si yo después voy a buscar la información que yo tengo ahí es inconsistente, o incluso no está, yo he visto casos en que van a buscar el backup que supuestamente tienen, pero cuando en el momento que lo necesitan, el backup no está. ¿Y por qué? Nadie sabe por qué. Entonces, al final, se hizo todo una inversión en licencia de backup, herramienta de backup, software de backup, y no funcionó para nada. Entonces, lo mismo tiene que traspolarse de manera más amplia a la estrategia de seguridad, para que cuando ocurran determinados eventos pueda recuperarme en tiempo y forma, y se puedan tomar las medidas necesarias para mitigar el ataque una vez que el ataque o probablemente ya ha vencido mi capacidad de defensa. Muchas veces los ciberdelincuentes, como mencionamos anteriormente, tienen mayor capacidad de ataque que supera ampliamente nuestra capacidad de defensa. ¿Por qué? Porque recientemente he visto en España justamente avisos de búsqueda de profesionales de ciberseguridad con un sueldo de 20.000 euros al año. Entonces, estamos viendo que no hay una inversión en ciberseguridad y cuando la hay es deficiente. Entonces eso va a llevar a planes deficientes, a estrategias deficientes y definitivamente no se está dimensionando el impacto real que va a tener un ataque que se pueda manifestar día a día de una organización y no se está midiendo ese impacto. Entonces hay que reevaluar todo desde el punto de vista estratégico y definitivamente tener el plan de defensa, como ya mencionamos anteriormente, pero también tener un plan de recuperación, porque eventualmente cualquier empresa, incluso hemos visto empresas muy grandes que han sido vulneradas, que tienen un plan adecuado, que tienen tecnología adecuada, que han invertido lo suficiente en ciberseguridad, pero aún así siguen siendo vulneradas. Tengo que tener esa capacidad también de reaccionar y de recuperarme ante un ataque. Bueno, está el meme ese que no sé si lo has visto por ahí, que era muy gracioso, que dice, dice, bueno, teníamos backup, dice, del servidor que se fue a tomar viento. ¿Y dónde está el backup? En el servidor. No, sí, el mismo servidor. Esto es un caso real y esto ha pasado, ¿no? Sucede. No, este que te voy a contar ahora, existe el caso real de una persona, bueno, de una empresa, y pasó aquí en España, lo que no voy a decir el nombre de la empresa, que tenían una copia de seguridad y les metieron un ransomware y cuando fueron a recuperar la copia de seguridad también tenía el ransomware. Entonces, de nada sirve que tú tengas una copia de seguridad conectada en hot. Tienes que aprender a tener copias en cold y todas esas cosas, ¿no? Y creo que es muy importante también, ¿vale? Que aquí vino Kino, ¿no? Y nos explicó, es que me dijeron que hacer la web costaba 1.000 euros, pero nadie me dijo que securizar la web costaba 2.000 euros, ¿no? Y eso es una de las cosas que creo que
muchas veces la gente se olvida, ¿no? De la importancia también de tener eso, porque si no luego te ves, como aquí ha habido casos, pagando recuperación de datos de ransomware, como hay, y al final lo que estás haciendo con esa recuperación de datos de ransomware es haciendo que los cibercriminales y en muchos casos las mafias aumenten su margen de maniobra pudiendo perfeccionar sus técnicas, ¿no? Y eso es lo que realmente todos no queremos, ¿no? Mejor gastarte 500 millones no en un ransomware, sino en a lo mejor perfeccionar tu infraestructura, en conseguir un profesional a lo mejor como Ezequiel que venga y te diga, oye, venga, pues esto montalo así, pues esto montalo así, esto vamos a tenerlo a hacer, que al final luego acabas pagando por un rescate que al final no sabes si ese rescate realmente va a ser verdad, porque a lo mejor te devuelven los datos o te pasan el de esto y sí que los desencriptas, pero no sabes lo que te han robado ni no vas a saber nunca lo que han hecho con ellos, y además estás promoviendo que eso suceda y estás dando dinero a las mafias. Entonces, creo que es muy importante la concienciación y con eso nos vamos al principio. Y con poco más me gustaría que fuéramos acabando la conversación por aquí. No sé si quieres comentar algo más después del despido que he hecho. Sí, bueno, la realidad es que la transformación digital es necesaria. Definitivamente, las empresas que no logren hacer la transformación digital de manera exitosa van a estar de ventaja competitiva frente a otras empresas que ya estén adaptando las nuevas tecnologías de manera estratégica, generando valor, generando ahorro de costos, generando nuevas fuentes de ingreso. Eso va a representar una ventaja. Pero dentro de todo este mundo de la transformación digital, de la inteligencia artificial, la ciberseguridad es un pilar y debe ser un pilar estratégico. Entonces, si no abordamos la ciberseguridad desde ese punto de vista, la realidad es que las empresas, si es que no han sido vulneradas en este momento, lo serán en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque no habrán invertido lo suficiente en tener una estrategia sólida, en tener una capa de defensa sólida y en saber cómo mitigar la mayor cantidad de riesgos comunes. Entonces, el llamado es a tomar mayor conciencia, a entender que nadie está exento de ser, así sea una pequeña empresa como mencionábamos al inicio, o una gran empresa, todos son susceptibles de ser atacados. Incluso hay empresas pequeñas que han perdido gran cantidad de datos por ransomware y que eso a una pequeña empresa prácticamente arruina completamente. Entonces, no es que eso solo, no es que los atacantes o ciberdelincuentes están atrás de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas empresas, las cuales también tienen que tener, aunque sea quizás a menor escala, pero sí tener herramientas y un plan de ciberseguridad adecuado a su realidad. Entonces, el llamado es a tener una mayor conciencia, apoyarse con personas que tengan conocimiento en ciberseguridad, de que puedan ayudarlos a desarrollar ese plan y poder trabajar en conjunto para que esté alineado con las necesidades actuales y futuras también de la organización. Eso va a hacer que el plan sea robusto, como mencioné anteriormente, y que tenga esa flexibilidad de adaptarse a los cambios que vaya sufriendo la organización desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista. Entonces, la recomendación es esa, de trabajar más en línea, o sea, desde ambas partes, ¿no? La gente de negocios, trabajar más cercana a la gente de ciberseguridad, y la gente de ciberseguridad, trabajar de manera muy cercana. Bueno, también vino aquí Kino y dijo también justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que a lo mejor la gente de ciberseguridad se tendría que sentar con la gente de dirección y no ponerlos en un banco aparte, porque al final es algo que tiene un impacto directo sobre la empresa. Y con eso, Ezequiel, poco más que añadir. Muchas gracias por pasarte por aquí. Creo que nos ha quedado claro lo que es la transformación digital y muchas gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento. No todos los días tenemos aquí al profesor de MIT. Por eso te lo agradezco mucho y gracias por intentar promulgar la importancia sobre la ciberseguridad, y a toda la gente que haya escuchado este podcast espero que le haya servido mucho. Lo dicho, un placer, Ezequiel, y estamos en contacto. El placer es mío. Muchas gracias, Albert, por la invitación y poder compartir en este espacio. Un saludo a toda la audiencia. Pues lo dicho, un abrazo. Chao, chao. Chao.